Muy bienvenidos a una nueva edición del programa de actualidad e información Bitácora del Instituto República. Soy Álvaro Iriarte, director de contenidos de República, y estos son los temas que vamos a abordar esta semana. Primero, la situación de la candidata opositora María Corina Machado en Venezuela. Segundo, un revés para el presidente Milei con el decreto de necesidad y urgencia. Y finalmente, la última actualización de la primaria presidencial en el Partido Republicano en los Estados Unidos. María Corina Machado, opositora al régimen chavista y al régimen de Maduro, ha sido recientemente inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia por 15 años para ejercer cargos públicos, lo que implica una forma por secretaría de evitar que ella compita en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. A ver, María Corina Machado lleva más de 20 años ligada a la política en Venezuela, siendo opositora al régimen chavista. En algún momento llegó a ser electa miembro de la Asamblea Nacional con una de las más altas votaciones, pero fue destituida porque el gobierno la acusó de conspirar para derrocar al gobierno y poco menos que para asesinar al presidente. Ahora, María Corina acaba de ganar hace poco una elección primaria del bloque de oposición que se llama Gana, y por lo tanto viene con mucha fuerza para ser la carta de la oposición democrática para enfrentar a Maduro o al candidato que fuera, pero probablemente va a ser Maduro en las siguientes elecciones del régimen en Venezuela. Tenemos que recordar que los acuerdos de Barbados implican un proceso, unas garantías para un proceso electoral que tiene que realizarse ahora ya. Y con esta resolución lo que se está haciendo en la práctica es que María Corina no puede competir. Ahora, ¿por qué es importante poner un ojo y estar atentamente siguiendo estos acontecimientos? Porque en la organización política de María Corina, que es 20 Venezuela, es un partido que se fundó en 2012 aproximadamente, y en su declaración de principio se define como un partido de centro liberal, con un respeto íntegro por los derechos y libertades de los ciudadanos, pero lo más importante es que apuesta a terminar con la receta económica y social del socialismo democrático. Se ha planteado en más de una ocasión una agenda de privatización de empresas que están hoy día bajo el control estatal, de reformas relevantes para retomar la productividad, la inversión y el empleo, y en el fondo que esto vaya de la mano con un respeto de los derechos humanos que han sido sistemáticamente vulnerados de los opositores y detractores del régimen chavista que hoy día continúa con la figura de Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar? Bueno, María Corina Machado y su gente han dicho que van a seguir hasta el final con esta candidatura presidencial, pero vamos a tener que ver qué sucede. Estados Unidos ha anunciado sanciones si Venezuela no revierte esta medida, y algunos otros países también están tomando una postura crítica al tratar de excluir y silenciar la voz del principal líder de oposición. Nuestro siguiente tema hoy día es nuevamente en Argentina, en este caso de las reformas trascendentales que está tratando de implementar la administración del presidente Milei, y la noticia ha sido que judicialmente se declaró inconstitucional las partidas, los elementos o aquellos normas que modificaban aspectos laborales en el decreto de necesidad y urgencia que presentó el presidente Milei en diciembre del año pasado. El contexto es el siguiente: la CGT, que es el mayor sindicato en cuanto a número y poder en Argentina, presentó un recurso tratando de dejar fuera a lo menos esta parte en materia de reformas laborales. Y el corazón de las medidas adoptadas por este decreto por el presidente Milei es facilitar y reformular el régimen de indemnización en caso de término de contrato y modificar el periodo de práctica que está establecido por ley en el sistema argentino para efectos de la contratación de una persona posteriormente en un puesto laboral. Ahora, esto ha sido celebrado, por supuesto, por el mundo de izquierdas, y en particular por aquellos que defienden ciertos intereses y privilegios que están enraizados en el sistema laboral argentino. Pero aquí lo importante tener en perspectiva es que no es una derrota definitiva para el gobierno del presidente Milei. ¿Por qué? Porque en la práctica el presidente tendría que ingresar esto por la vía de una reforma legislativa en el Congreso, cosa que perfectamente puede hacer.
Sabemos que eso implica una negociación porque no tiene las mayorías en ambas cámaras, sobre todo el escenario es bastante complejo en el Senado, pero es una opción. ¿Qué deberíamos esperar? Probablemente nosotros deberíamos esperar dos cosas. Primero, es que probablemente al haber sido esto cuestionado en el decreto de necesidad y urgencia, pueda facilitar aún más la aprobación de esta medida, porque se saca esta parte laboral que podía generar ruido en algunas fuerzas que no son del peronismo, pero que veían con cierta reticencia estas materias. Pero en segundo lugar, si hemos aprendido algo de lo que lleva la administración Milei, es que son capaces de presentar los proyectos y de cumplir, como podríamos llamarlo, con la promesa de campaña. Entonces, no hay que descartar que en poco tiempo más tengamos un ingreso de una reforma laboral que aborde estas dos perspectivas. Por el momento también quedaría un recurso judicial de subir a la Corte Suprema, pero hay que ver si es conveniente o no gastar energía en este trámite cuando la pelea podría terminar dándose efectivamente en sede legislativa. Sea como sea, hay que estar atentos a cómo se desarrolla esta noticia, porque esta sería una primera victoria de la oposición del mundo sindical a las medidas de reforma iniciadas por el presidente Milei. No olvidemos que el 24 de enero fue el paro nacional, el primer paro nacional, precisamente en protesta de varias de estas medidas. Ahora entonces sigue pendiente la tramitación tanto del decreto de necesidad y urgencia del presidente Milei como de la ley Omnibus, y de hecho la Cámara de Diputados se va a reunir en breve tiempo para abordar este último proyecto de ley. Así que atentos a lo que pasa en Argentina, seguimiento muy importante por las reformas que se están tratando de implementar. Y bien, ¿cuál es nuestro último tema? Estados Unidos, que va a seguir siendo tema por un muy buen tiempo, dado que tienen las elecciones presidenciales este año. Y el foco, por supuesto, está en la elección primaria del Partido Republicano. La próxima elección tenemos ahora una elección primaria en Nevada que es una situación bien particular y que no concentra tanto foco de atención porque no va a competir Nikki Haley en esas asambleas electorales. Y también tenemos el estado de Carolina del Sur, que es una primaria propiamente tal. ¿Qué es lo que está pasando? Nikki Haley no ha bajado su candidatura. Varias voces llamaron a que pusiera término, pero no bajó la candidatura. Está haciendo campaña en Carolina del Sur, estado del cual fue gobernadora ella. Las encuestas no son del todo favorables, arrojan a Trump con un amplio margen de ventaja. Y en el caso de la primaria de Carolina del Sur se da una particularidad que no habíamos visto ni en las asambleas electorales de Iowa ni en la elección primaria de New Hampshire, que es que la regla para la distribución de los delegados que van a ser elegidos en el Partido Republicano es la regla: el que saca un voto más se lleva todos los delegados. Esto es distinto a lo que hemos visto en los dos contiendas electorales anteriores, en donde hay una distribución proporcional. Por lo tanto, aquí da lo mismo el margen de victoria desde una perspectiva de distribución de delegados, porque basta que sacara Donald Trump o Nikki Haley un voto más que el otro y se quedan con todos los delegados. Ahora, ¿por qué es importante? Hay simbolismo, ¿no? En Estados Unidos siempre es muy importante cuando existe un candidato, tiene su estado de origen, su estado natal. En este caso, Carolina del Sur es el de Nikki Haley, y ella, además, su último cargo de elección popular fue en Carolina del Sur. Entonces hay muchos que están planteando que si ella no gana Carolina del Sur, tiene que retirarse sí o sí de la primaria republicana. Y eso también es parte del caso o del argumento que está levantando el comando del presidente Donald Trump. Un acontecimiento entre medio en este proceso: hubo algunos intentos del Partido Republicano de nombrar a Trump como el presunto candidato. Y la misma campaña de Donald Trump solicitó no hacerlo, dado que eso puede tener algunos costos en la perspectiva interna, pero también existiendo esta contienda. O sea, la apuesta del comando de Trump es que Nikki Haley baje la candidatura y están apostando a una victoria contundente en el estado de Carolina del Sur. Nikki Haley, por su parte, está haciendo activamente campaña en Carolina del Sur y apuesta ella a dar vuelta a los resultados de estas encuestas que dan una diferencia 2-1 en favor del candidato Trump. Como sea, vamos a tener que esperar hasta el 24 de febrero para tener claridad con esa contienda electoral. Y el 27 viene Michigan, que es un territorio muy favorable para la candidatura del expresidente Donald Trump. ¿Por qué es tan importante este mes en ese sentido?
porque si Nikki Haley logra mantener la campaña operativa, logra seguir contando con fondos, significa que no va a bajar su candidatura y que estaría entrando al supermartes, que es el 5 de marzo, donde se elige una proporción de 700 y algo delegados a la convención en diversos estados. Así que hay que estar atento, la carrera sigue corriéndose y hay que estar muy pendientes de cómo es el resultado en Carolina del Sur. Bien, ese ha sido nuestro programa de hoy. Los dejamos invitados a que nos sigan en el canal de YouTube del Instituto República y en nuestras redes sociales. Pueden suscribirse para estar atentos a las notificaciones y estamos felices de poder estar con ustedes desde Bitácora y los dejamos invitados para la próxima edición de nuestro programa en este mismo canal de YouTube a esta misma hora. Muchas gracias.